a hablar sobre perifoneando a principios de los años locos, el comienzo de la radiodifusión mundial, 1920 a 1921. Es un tema que ampliatorio, el tema que vamos a ver, ampliatorio de esa charla. Vamos a empezar a recordar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo decimos de que algo es una radiodifusora, ¿no? ¿Qué debe cumplir una estación de radio para ser considerada una radiodifusora? Entonces tenemos que debe generar emisiones destinadas a ser recibidas directamente al público en general. Eso está en la definición de lo que es el servicio de radiodifusión. Debe contar con una autorización, o sea, una licencia, un permiso o lo que sea, otorgado por una autoridad, incluso tiene que ser competente. Porque se ha dado que algunas radiodifusoras han salido con un permiso municipal o una cosa de esa. Bueno, en realidad eso tiene que ser dado, ese permiso, por una autoridad que le competa el tema de radiocomunicaciones. Dicha autorización además debe ser otorgada específicamente para transmitir como estación de radiodifusión y no de otro tipo. O sea, no correspondería hacer radiodifusión con un permiso de radioaficionado o una estación de punto a punto o demás. Debe haber transmitido una frecuencia atribuida a las emisoras de radiodifusión. Eso es importante también, porque siempre se destinaron emisiones desde que la radiodifusión se definió como tal. Se le definió como se definieron frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión. O sea, hay que salir en esos rangos de frecuencia, con esas frecuencias. Debe haber transmitido en forma regular y mediante algún esquema de programación básico. La radiodifusión, aparte de difundir programas directamente en público en general, lo hace en forma regular y con esquema de programación, o sea, con programas, con algún tipo de programa. Y debe haber transmitido, algo que tiene que ver con la practicidad, con un periodo relativamente amplio. Definimos algunos meses en el año, ¿no? Porque si alguien salió un par de días, realmente eso no constituyó una emisora de radiodifusión. Si tenemos estos puntos, entonces podemos decir de que la emisora se trata de una radiodifusora. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer algunas consideraciones. Algunas de estas ya las hemos hecho, pero vamos a ampliar con alguna documentación muy interesante. Dice, hasta 1922, hablando de licencias, en Estados Unidos el Departamento de Comercio, que reguló todas las transmisiones de radio desde 1912 al 27, no había reconocido a la radiodifusión como una clase especial de estaciones y aún menos a un servicio de radiocomunicaciones. Cuando empiezan las comunicaciones en Estados Unidos a ser reguladas, se le dio al Departamento de Comercio y Trabajo. Y allí, durante ese periodo importante, porque en esos 15 años fue donde se gestó todo la radiodifusión, las radiocomunicaciones en general, ¿no? Y no solamente eso, fíjense que en ese periodo incluso hubo la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, fue un periodo muy importante para las comunicaciones, las radiocomunicaciones. Quien legisló, quien reguló fue el Departamento de Comercio, a través de dos leyes, la de 1912 y 1927. Bueno, y en la reglamentación de 1912, que fue la que estuvo allí vigente hasta el 27, esos 15 años, no se reconocía un servicio de radiocomunicación ni ningún tipo de emisora como de radiodifusión. En cambio, experimentadores ya realizaban operaciones dirigidas al público en general, usando una variedad de calificaciones de licencias diferentes, o sea, lo utilizaban salían con estaciones de aficionados, estaciones experimentales, o de lo que se llamaba una categoría especial que tenía la ley, el acto de radio de 1912, que era de estaciones comerciales terrestres, que en realidad lo que trataba de definir lo que son las estaciones de punto a punto. ¿Se entiende? El concepto básico de estación de punto a punto es en general una estación terrestre que tiene con fin de generar un circuito de comunicación entre 2, o 3 o 4 otras estaciones, pero lo hace en ese sentido, punto a punto. Pero ya había gente que radiodifundía, hacía programas de radio y demás, utilizando algunos de estos conceptos. Incluso ahora, cuando hablemos de radioaficionado, no en esta, sino en la próxima charla, vamos a ver que lo de radioaficionado, radiodifusores, era una cosa muy común. Y los radioaficionados, vamos a decir de verdad, los radioaficionados como entendemos hoy día,
hubo que dar una importante batalla para sacar del servicio a la gente que hacía conciertos, ponía una vitrola y hacía conciertos, en su caso utilizando las frecuencias y las estaciones de aficionados y los permisos. Eso lo vamos a ver la semana que viene, dentro de 15 días. Bueno, decía, el Departamento de Comercio comenzó a preocuparse porque existían demasiadas estaciones que ya ofrecían transmisiones de entretenimiento programadas con regularidad dirigida al público general, englobadas en algunas de las anteriores categorías, o sea, radioaficionados, punto a punto, o está acá, ¿no? Estaciones experimentales, aficionados y punto a punto. A partir del 1 de diciembre de 1921 se creó una nueva clase de licencia, específicamente de radiodifusión, que se denominó estaciones comerciales limitadas. Y en aquel momento se le reservó 2 longitudes de onda. Pero bueno, que todavía se utilizaba hasta el año 1900, hasta la conferencia de 1925, de lo que vendría a ser UIT, no se utilizaban las frecuencias, sino se utilizaba la longitud de onda, creo que era bastante incómodo. En aquel momento, estas estaciones comerciales limitadas, la autoridad, el Departamento de Comercio, les otorgó 2 espacios, uno de 360 metros, específicamente la frecuencia de 833 kHz, para realizar transmisiones de entretenimiento, y la frecuencia de 619 kHz, que son los 485 metros, para otro tipo también de radiodifusoras, que era para enviar informes meteorológicos y otros informes de tipo gubernamental. Hay que decir que no era una banda, en realidad eran frecuencias. Quiere decir que todas las emisoras de radiodifusión en Estados Unidos, cuando salieron, salían esas 2 frecuencias, ¿no? Se imaginan lo que sería eso, era una verdadera matete, ¿no? Cuando la propagación se abría, fue el primer inconveniente que hubo, ¿no? O sea, una sola frecuencia para las emisoras de radiodifusión. Bueno, pero quiere decir que a partir del 1 de diciembre de 1921 ya había un tipo de estaciones que permitía lo que es el concepto de radiodifusión. Bueno, el término comercial, fíjense que aparecía con el nombre de estaciones comerciales limitadas. En realidad no tenía que ver con que la emisora difundiera publicidad comercial, eso fue un concepto posterior, sino de que se refería a que la operación estaba a cargo de una empresa comercial. Las primeras emisoras que surgieron de radiodifusión eran de la Westinghouse o en alguna otra emisora, como la KDK, y por eso el concepto de comercial, eran para empresas comerciales. Lo interesante también, que en el caso de la KDK y otra más, es que también se utilizaba no solamente para difundir, sino en determinados horarios también hacía otro tipo de comunicaciones, de punto a punto. Bueno, vimos la otra charla, hablamos de la WZ, de hecho es la primera radiodifusora de Estados Unidos. El 15 de septiembre del 21 logró una estación comercial terrestre, ¿no? Salió con una licencia comercial terrestre, o sea, en realidad era un concepto el concepto de radiodifusora, ¿no? con el distintivo WZ. Pero empezó a transmitir en 800 kHz, los 375 metros, que no era la frecuencia, pero después sí pasó de los 833, los 360 metros, que era la frecuencia reservada por la Administración de Estados Unidos para radiodifusión. Y esta emisora eran las pocas estaciones que ya cumplían con el nuevo estándar, y su licencia inicial fue la primera de comercial limitada, o sea, como dijimos, el estándar de radiodifusión en la primera legislación de Estados Unidos. Esto convirtió a la WZ en la primera estación de radiodifusión de Estados Unidos, ya que en 1923 el propio Departamento de Comercio declaró que la primera licencia de radiodifusión se emitió en septiembre de 1921, precisamente la fecha en que esta emisora y otras, porque también surgieron otras ese día, consiguieron sus permisos originales. Y acá tenemos los listados del Departamento de Comercio, este boletín mensual que salía, que se llamaba Radio Service Bulletin, boletín de radioservicios, y donde estaba flecheta tenemos la WZ, transmitiendo en los 300, se le había otorgado los 360 kHz, metros digo, que era la frecuencia de radiodifusión, y una variable, y otras 2
que tenían frecuencia, pero también tenían los 360 kHz. O sea, estos también son permisos de radiofusión. Pero la primera que empezó a transmitir fue esta, la WBC. Después acá tenemos, esto fue en octubre, o sea, recogía las informaciones de septiembre, y el mes siguiente sí empezaron en forma un poco más masiva, otras emisoras, también otorgándose los 360 kHz. Esto puede decirse que sí, que son estaciones con permiso de radiodifusión. Si transmitieron o no, es otra cosa. La mayoría sí transmitieron, incluso transmite hasta hoy día. Pero vamos a ver la KDKA, que vimos la vez pasada, que la KDKA se autoproclama como la primera broadcasting radiodifusora del mundo. Bueno, vamos a ver. La KDKA tenía varias calificaciones para que pudiera ser considerada una radiodifusora. ¿Por qué? Porque operaba con una licencia de frecuencia asignada para ello, operaba de manera regular y continua, y contaba con programación dirigida al público en general. O sea, tenía la mayoría de los puntos. Pero la KDKA en realidad no tenía una licencia de radiodifusión, sino que tenía, no tenía, ni tenía la licencia de radiodifusión, ni tenía tampoco una frecuencia, porque no tenía un permiso de transmisión comercial. En realidad transmitía con estación comercial terrestre, o sea, con un permiso de estación de punto a punto. ¿Ustedes saben por qué lo de terrestre? Para diferenciarlo de marino, ¿no? Porque las comunicaciones en primera instancia eran de la costa a barcos y de barcos a barcos, era comunicación marina. Entonces lo primero que se hizo, el primer permiso que se dio, que no tenía que ver con comunicación con barcos, ¿no? Era esto de estación comercial terrestre, por eso le pusieron comercial terrestre, pero en realidad, como digo, era un permiso de comunicación de punto a punto. Bueno, clasificación que existió durante muchos años y se aplicaba, como dije, en realidad a emisoras de comunicación de punto a punto. Y acá tenemos el permiso original, en noviembre de 1920, la KDKA se le otorgaba la frecuencia de 500 y 3200 kHz. Es interesante, perdón, kilohercios no, 500 y 3200 metros. O sea, no se le otorgaba la longitud de onda o frecuencia de radiodifusión. ¿Por qué? Porque era en realidad una estación comercial terrestre, incluso lo dice acá arriba, ¿no? Commercial Land Station. Tenía un permiso de estación de punto a punto. Bueno, la KDKA recibió la frecuencia de 600 kHz, o sea, los 500 metros, onda media, y los 95,75 kHz, por los 3600 metros en la onda larga, o sea, frecuencias que no estaban asignadas a la radiodifusión que se mencionó anteriormente. No hubo ninguna de tales hasta los fines de 1921, cuando las otras emisoras comenzaron a utilizar los 360 metros, que son los 957,6 kHz en la onda media. Bueno, según dice este señor Thomas H. White, que se recoge acá en un sitio web que tiene que ver justamente muy serio sobre la historia de la radiodifusión de la radiocomunicación en Estados Unidos. Dice, según las disposiciones de una ley aprobada en 1912, la radio en Estados Unidos fue inicialmente regulada por la Oficina de Navegación del Departamento de Comercio. A mediados de los años 20, la mayoría de las estaciones de radio comenzaron a través de la presencia de una descripción del aparato solicitante de 2 páginas, un formulario que tenía el número 761, al inspector de radio designado responsable de su región. Luego, los inspectores completaban la última sección de estos formularios con un informe y recomendación y los enviaban a la sede del Departamento de Comercio, donde se tomaba la medida adicional. O sea, se le otorgaba el permiso o no se le otorgaba la licencia. Y acá, fíjense, esto la verdad es un impunable. Este hombre rastreó los permisos originales, las licencias originales que tuvo la KDKA. Ahí está este documento que él logró obtener. ¿Ah? Fíjense justamente en el apartado que tiene que ver con frecuencias,
tiene 500 metros y 3200 metros, como dije, y después tiene tachado. Fíjense acá la corriente de antena, que es como se medía la potencia, se la tacharon porque independientemente le deben haber otorgado más. Y no solamente eso, tiene tachado también CW, porque originalmente estas frecuencias se solicitaron para emisiones de telegrafía. Pero, por supuesto, como ahí planteó la empresa Westinghouse ponerse a radiofundir, lo empezó a hacer en amplitud modulada, ¿no? Por lo tanto, el inspector tachó. Incluso acá está la descripción del transmisor que debe utilizar para los 500 y los 3200 metros. Sigue diciendo, siguiendo los procedimientos estándares, Westinghouse envió el formulario completo al inspector de radio, un señor Edwards, en Detroit, Michigan, y el informe de recomendación de Edwards, agregado el 16 de octubre del 20, decía: solicitó examinada y recomendada respetuosamente para una licencia provisional para operar en la longitud de onda indicada, pendiente de inspección regular. Esta era una recomendación de rutina. Una licencia provisional solo significaba que la estación aún no había sido inspeccionada personalmente, que es lo que tenía la emisora. Y acá tenemos el permiso que obtuvo. Fíjense, tiene la fecha 13 de agosto, bueno, este es el acto, Westinghouse, Pensilvania, por un año. El permiso provisional tenía un año. Bueno, fíjense, ahí tiene detalles del esquema, de dónde salía. Incluso acá, las estaciones que estaban licenciadas para la comunicación que tenía que ver. Y tiene dos, una en Newark y otra en Brooklyn. Esto indicaba de que estas estaciones, este permiso, era un permiso de punto a punto, ¿no? Queda claro, ¿no? Porque si le otorgaron emisoras a las cuales, estaciones a las cuales podía comunicarse de tierra, land stations, ships o lo que fuera, ¿ah? Era que en realidad esto no era un permiso de radiodifusión, sino era un permiso de comunicación de punto a punto. Bueno, ahí la frecuencia no se ve, pero habla de 600 metros, que no es la frecuencia que tenía que tener. Son copias esto, ¿no? Copia de carbón. Ahí están las frecuencias que se les dio, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo firma, bueno, vendría a ser el que actuaba por el secretario de Comercio. Después decía, la KDK originalmente tenía licencia para brindar comunicación punto a punto entre el grupo de estaciones propiedad de la Westinghouse, pero a principios de noviembre también comenzó a operar como la primera estación de radiodifusión de la compañía. No había un servicio de este tipo separado en el momento, por lo que, como sería norma para otras estaciones durante casi 2 años, la información de la estación de la KDKA se escribió en la tarjeta azul de la estación de radio costera, y acá la tenemos. Fíjense, hay una diferencia. Las tarjetas costeras, las radios costeras se imprimían en una tarjeta azul, mientras que las rosadas se hacían las emisoras de radiodifusión. Por lo tanto, indudablemente no era una emisora de radiodifusión. Aunque la licencia inicial de la KDKA no mencionaba que se usaría para un servicio de radiodifusión, un año después incluyó esa información en la segunda licencia. O sea, cuando renueva la licencia en el año 21, ahí sí solicita un permiso de radiodifusión, aunque la estación continúa usándose también con tráfico de radiotelegrafía punto a punto entre las instalaciones de la Westinghouse. Es lo que yo les contaba. La seguían utilizando en otros horarios para comunicaciones punto a punto. La idea era no tener que pagar los servicios telefónicos, servicios radiotelegráficos que eran caros, de eliminarse de la nómina de las estaciones que se dedicaban a eso. Siguiendo la práctica habitual, el número de la serie de licencia comercial limitada siguió siendo 174, o sea, no cambiaron el número. Y en otoño de 1921, las 4 estaciones de la Westinghouse, porque siguió poniendo estaciones, la KDKA, la WJZ en Newark, la KYW en Chicago, y la WZ en Springfield, cambiaron a longitud de onda de 360 metros, e incluyen información que documenta que el transmisor de la KDK estaba operando efectivamente en esa longitud de onda. Y ahora lo tenemos, este ya es el segundo permiso que se le otorga, o sea, la renovación del primer permiso. Y acá sí, ya tenemos los 360 metros, que era la frecuencia
otorgada para eso, y fíjense que dice, not ascertained, pero dice 360 meters for general broadcasting. Por lo tanto, es la primera vez, ya estamos hablando de 1921, que la KDKA, la Westinghouse, para su emisora de KDKA, solicita un permiso de radiodifusión. Y continúa con las otras frecuencias, ¿no? En este caso, ni más ni menos que para hacer comunicaciones.com. ¿Ah? Ahí tenemos la firma de quien hizo, pidió el documento en nombre del secretario de Comercio. Ahora, una de las, no sé si contradicción o demás, pero la página oficial de la FCC establece lo siguiente. Dice que la FCC es la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿no? Salvando mucho las distancias, vendría a ser la URSEC uruguaya, ¿no? La Administración de Comunicaciones de los Estados Unidos. Cuando esta emisora cumplió el centenario de la primera transmisión en 1920, sostenía en la web lo siguiente. Dice que es ampliamente reconocido como la primera transmisión de radiodifusión comercial. O sea que a pesar de toda la documentación y todo lo que hemos hablado, está ahí marcado, se sigue insistiendo que la KDKA es la primera emisora de radiodifusión, pero está bien claro que no es.